Muy buenos días, tengan todos ustedes, hermanos y amigos. Nuevamente, les saluda su amigo, su hermano en Cristo, Raúl León, predicador de la Iglesia de Cristo que se reúne en el municipio de Querétaro, Guanajuato. Y pues hoy en esta mañana vamos nuevamente a compartir un estudio de las Sagradas Escrituras, esperando que sea de gran edificación para todos y cada uno de nosotros. Pero antes de pasar al estudio, antes de meternos de lleno con el tema, vamos primeramente a dirigirnos a Dios a través de una oración. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, te damos gracias por este día, Padre, de vida que nos das. Gracias por tus bendiciones, gracias por tu amor. Y en estos momentos, Dios bendito, queremos pedirte que nos derrames bendición, que ayudes, Padre, para que este tema, esta clase, la cual es compartida a través del Internet, Padre, que sea de gran bendición para todas aquellas personas que puedan escucharla, Señor. Bendice grandemente a todas las personas y ayúdanos, Padre, dándonos el entendimiento y la sabiduría para poder explicarla de la mejor manera, bendito Dios. Sé que en tus manos se encomendamos en este día, en esta mañana, Señor. Ayúdanos, sé con nosotros, te lo pedimos, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Bien, eh, vamos entonces a comenzar con la clase, con el tema de esta mañana, de este día. Y hoy quiero que veamos un tema muy especial, muy importante, en el cual el tema que vamos a estar tratando hoy es acerca de la identidad de la iglesia. Es el tema que vamos a estar estudiando hoy y con este tema lo que quiero que entendamos, que veamos, pues es ver cuáles son aquellas cosas que hace la iglesia de Cristo, cuáles son aquellas, cómo adoran, quiénes son, y quiero que abarquemos todos esos temas para personas que no conocen, o personas que están en duda sobre si ir y visitar alguna iglesia de Cristo. Pues hoy vamos a estar viendo aquí un poco de la identidad de la iglesia, sobre lo que hace, para que pues, podamos ir entendiendo y comprendiendo este tema tan importante en cuanto a la iglesia. Pero primeramente, me gustaría que entendiéramos qué es la iglesia. Y ese es un punto importante también porque normalmente hoy en día tenemos mucha confusión en cuanto a lo que es la iglesia, ¿no? O sea, muchos seguimos pensando o se sigue creyendo que la iglesia son las cuatro paredes, que la iglesia es el lugar donde se reúnen, pero eso es algo equivocado, ¿no? O sea, yo sé que puede haber lugares, puede haber templos lujosos, puede haber templos hermosos, puede haber templos o lugares de reunión que son verdaderamente hermosos, pero hay que primeramente sacarnos de nuestra cabeza que ese lugar no es la iglesia. Las cuatro paredes no tienen nada que ver con la iglesia. Vemos aquí este versículo, Hechos, capítulo 17, versículo 24, lo que dice allí, la palabra de Dios, dice así: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces podemos ver claramente pues, que el Señor no habita en estos tipos o en ese tipo de lugares, en ese tipo de lugares hechos por hombres. Entonces debemos de entender primeramente que la iglesia no es el lugar. Nosotros muchas veces de manera equivocada
llegamos a decir, vamos a la iglesia, haciendo referencia al lugar de reunión, pero no, o sea, ahorita vamos a ver bien qué es verdaderamente la iglesia para salir de esa idea, pues que seguramente muchos de nosotros la podemos tener de una manera pues equivocada. Entonces la iglesia no es o no son las cuatro paredes, la iglesia no es el lugar de reunión. Entonces, ¿qué es la iglesia? Vamos a ver que la palabra iglesia es una palabra que proviene del griego eclesia. Esta palabra está dividida en dos partes. Primeramente, ek, que quiere decir fuera de, y klesis, que quiere decir llamamiento. Entonces, la palabra iglesia significa los llamados fuera. Entonces, eso es lo que es la iglesia. Todas aquellas personas que han sido llamadas fuera para ser parte de la iglesia. Ahora podemos llegarnos a preguntar, bueno, pero ¿fuera de dónde o fuera de qué? Dice la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, ¿no? Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, todas aquellas personas que han sido llamadas fuera de las tinieblas, todas aquellas personas que han sido llamadas fuera de esa vida pues pecaminosa que anteriormente se llevaba, pues ahora han sido llamadas a congregarse, han recibido un llamado a reunirse con la iglesia. Entonces, la iglesia no son las cuatro paredes, sino la iglesia son todas aquellas personas, todos aquellos cristianos que son parte de, que han sido llamadas y que ahora son miembros de la iglesia de Cristo. Entonces, los integrantes, los miembros, son la iglesia y no las cuatro paredes. Entonces, recuerden que la palabra iglesia quiere decir los llamados fuera. Ahora, bien, ¿por qué iglesia de Cristo? Nosotros nos decimos ser, ¿verdad? La iglesia de Cristo. Y aquí vamos a ver algunos puntos por los cuales decimos ser la iglesia de Cristo. Y este primer punto es que somos la iglesia de Cristo porque la iglesia pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Fue Él quien ha establecido, quien ha fundado la iglesia. Muchas veces, ocasiones, hemos llegado a escuchar de ciertas denominaciones o grupos religiosos, ¿verdad? Que dicen ser iglesias, pero que su fundador, pues han sido personas, han sido, pues seres humanos, ¿no? Y esa es una diferencia entre la iglesia de Cristo con las demás, ¿verdad? Que nosotros, nuestro fundador, quien estableció la iglesia, pues no fue un ser humano, sino nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver aquí en Mateo capítulo 16, versículo 18, hablando el Señor Jesús con Pedro, le dice ahí, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, aquí podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo está diciendo claramente a Pedro que él iba a edificar la iglesia. Entonces podemos ver que el edificador, que el fundador de la iglesia no es un ser humano, no es una persona, sino es el mismísimo Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué somos iglesia de Cristo? Porque la iglesia es de Él. O sea, yo no puedo decir, ven a mi iglesia. ¿Por qué? Porque no es mi iglesia. Es la iglesia de Cristo, es la iglesia de nuestro Señor. Y aquí está el versículo bíblico, ¿verdad? Que nos dice que es Jesús quien iba a edificar esa iglesia de la cual, pues, gracias a Dios, soy miembro. ¿Por qué también nos llamamos o nos decimos ser la iglesia de Cristo, mejor dicho? Bueno, porque Cristo fue quien la compró
fue quien la ha pagado con su sangre. Vemos ahí en Hechos capítulo 20, versículo 28, dice así el versículo: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Entonces, aquí nuevamente vemos que la iglesia pertenece a Cristo. ¿Por qué? Porque fue Él quien pagó por ella, fue Él el que tuvo que ser sacrificado, fue Él el que tuvo que venir a morir por la iglesia. Entonces, ¿quién soy yo para decir que la iglesia es mía? ¿Quién soy yo para decir, la iglesia de ahí del hermano Raúl? No, por supuesto que no. O sea, yo no pagué por la iglesia, yo no morí por la iglesia, yo no edifiqué la iglesia. Entonces, la iglesia pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Y hay que entender que cuando decimos iglesia de Cristo, no quiere decir que la iglesia se llame iglesia de Cristo. No, nosotros simplemente somos una iglesia, pero que pertenece a nuestro Señor Jesucristo, como lo estamos aquí pues estudiando, ¿no? Entonces, aquí Hechos 20:28, pues sí nos está mostrando claramente cómo nuestro Señor fue quien tuvo que pagar con sangre, ¿verdad? Por la iglesia, y por ello, pues nosotros somos una iglesia de Cristo. Por eso nos hacemos decir la iglesia de Cristo, porque Él pagó por ella. ¿Por qué más somos iglesia de Cristo? Bueno, porque Cristo es su Salvador. Vemos aquí en Efesios capítulo 5, versículo 23, que dice las Sagradas Escrituras: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual, aquí lo aclara y lo pusimos en puntos, perdón, en letras rojas, dice, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, aquí vemos bien cómo el Salvador de la iglesia no soy yo. El Salvador de la iglesia no es cualquier otro hermano, cualquier otro miembro de la iglesia. Por supuesto que no. El Salvador de la iglesia es Jesucristo. Él es el Salvador. Él es el dueño de la iglesia. Entonces, por esa razón, nosotros somos la iglesia de Cristo. Entonces, ningún miembro de la iglesia, ningún cristiano que pertenezca a la iglesia de Cristo, tiene autoridad. La única autoridad aquí dentro de esta iglesia es Cristo. La palabra de Dios es lo único que usamos nosotros como autoridad para dentro de la iglesia. Todo lo que sea mandado por nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza de la iglesia. Incluso aquí nos lo estaba mencionando, ¿no? Cristo es cabeza de la iglesia. Y no solamente es la cabeza de la iglesia, sino que también es el Salvador de la iglesia. Entonces, eso es algo importante que también debemos mencionar, que la única autoridad dentro de la iglesia, pues es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y dónde encontramos las enseñanzas de Jesús? Pues en la Biblia. Entonces nosotros también no usamos libros aparte, no utilizamos algún otro estudio, algún otro libro dentro de la iglesia, sino lo único que se utiliza es la Biblia. Nosotros usamos únicamente la Biblia para dar las enseñanzas de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque, bueno, Cristo es la autoridad, la iglesia es el cuerpo de Cristo y pues Cristo es su Salvador. Entonces aquí está el versículo, Efesios 5:23. Y por último, quiero leerles aquí Romanos capítulo 16, versículo 16, que dice así: saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Entonces, aquí nuevamente vemos
este versículo que nos muestra que la iglesia o las iglesias que había en aquellos entonces, pues pertenecían a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, espero que este punto haya quedado claro para cada uno de nosotros, ¿verdad? Que somos iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo fue el fundador. Somos iglesia de Cristo porque Cristo la compró con su sangre. Somos iglesia de Cristo porque Cristo es la cabeza de la iglesia y porque Cristo es el salvador de la iglesia. Entonces, por esa razón, nosotros somos la iglesia de Cristo. Ahora, ¿quiénes somos también, verdad? ¿Quiénes somos los integrantes, los miembros? ¿Cómo nos hacemos llamar o quiénes somos? Vamos a ver también por medio de las escrituras. Recuerden que todo lo hacemos conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios y es algo que nos dice Primera de Pedro 4:11, ¿no? Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Entonces, conforme a las palabras de Dios, nosotros somos solamente cristianos. ¿Y por qué le pongo allí el solamente? Bueno, porque hay muchos lugares o muchas personas, ¿verdad? Que dicen ser cristianos y algo más, ¿no? O sea, se añade algo más a la palabra cristianos. Pero en estos textos que vamos a leer, vamos a dar cuenta que los discípulos de Cristo eran llamados únicamente cristianos, no cristianos y algo más. Entonces vamos a ver en Hechos capítulo 11 versículo 26, que dice la palabra de Dios, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, según Hechos 11:26, los discípulos de Cristo, todos aquellos que eran seguidores de Jesús, todos aquellos que predicaban el evangelio de Jesús, fueron llamados cristianos. Y aquí está, o sea, estamos hablando aquí del primer siglo. Era la iglesia del primer siglo. Entonces, desde el primer siglo, a los discípulos del Señor, a los discípulos de Jesús, se les conocía como cristianos, únicamente cristianos, solamente cristianos. O sea, si tú vienes y me preguntas a mí, bueno, ¿y tú qué eres? Bueno, pues yo soy un cristiano, nada más, sin nombre, perdón, sin apellido, ni nada de añadidura, únicamente soy cristiano. ¿Por qué? Porque así lo enseña la palabra de Dios. Vemos otro versículo en el mismo libro de Hechos, capítulo 26, versículo 28, Hechos 26-28, dice allí la escritura, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Entonces, aquí estamos viendo cómo el propósito de Pablo al predicar la palabra de Dios era que las personas se convirtieran en cristianos. Entonces, eso es algo muy importante, es algo que tenemos que saber todos nosotros, que cuando Pablo predicaba, pues él tenía esa intención de que la gente se convirtiera a Cristo, es decir, que se volvieran cristianos. Y aquí podemos ver que hoy tristemente, ¿no? Muchas personas se dicen llamar de otras formas, pero la Biblia enseña que debemos de ser únicamente cristianos. Y aquí está el ejemplo de ello, ¿no? O sea, Pablo estaba predicándole a este Agripa, ¿no? Y aquí está la respuesta de Agripa a Pablo, por poco me animas, por poco me convences de que yo llegue a ser un cristiano. Pero entonces aquí vemos nuevamente cómo el nombre que tenían los discípulos, pues es únicamente cristianos. Dice allí en Primera de Pedro, capítulo 4 versículo 16, dice ahí la palabra de Dios, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces aquí nuevamente vemos la palabra cristiano.
Y aquí pues, el apóstol Pedro nos está haciendo mención, ¿no? Que si nosotros llegamos a sufrir como cristianos, si llegan personas a atacarnos, a criticarnos, porque sí pasa, mucha gente al saber que somos cristianos nos rechazan, nos insultan, nos corren de los lugares donde queremos predicar y bueno, aquí el apóstol Pedro nos está diciendo que si sufrimos por ser cristianos no hay que avergonzarnos, sino hay que glorificar a Dios por ello. Pero entonces aquí vemos estos tres pasajes, estas tres citas bíblicas que nos mencionan que los discípulos eran conocidos únicamente como cristianos. Entonces, amigos, hermanos, ¿verdad? Que nos escuchan o que tengan la oportunidad de escucharnos, pues pónganse a reflexionar si ustedes son cristianos o no son cristianos, o si son cristianos y algo más, pero si son cristianos y algo más, pues recuerden que eso ya es hablar más allá de lo que está escrito, como lo dice Pablo en Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Nosotros debemos de obedecer únicamente lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces, ¿quiénes somos? Somos solamente cristianos. Y al ser cristianos, pues somos miembros también de la iglesia de Cristo. Y aquí nuevamente les voy a leer el versículo de Mateo, capítulo 16, versículo 18, que dice de la siguiente manera, ¿no? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, nosotros somos miembros, ¿verdad? Pertenecemos a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Aquella que tuvo su inicio en el año 33 después de Cristo, allí en Jerusalén, ¿no? Recuerden, allí en el capítulo 2, ¿no? Ahí comienza la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la cual fue fundada, les reitero, en el año 33 después de Cristo, ¿no? Entonces, ahí está el inicio de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Allí el apóstol Pedro, podemos ver en Hechos capítulo 2 que empieza a predicar un sermón de tal manera que todos los oyentes, pues nos menciona ahí la palabra que se arrepienten de corazón, empiezan a preguntar a Pedro, ¿qué haremos, Pedro? Y es donde en Hechos 2:38, Pedro les dice a ellos, arrepentíos, ¿no? Y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ese día 3,000 personas, según Hechos 2:41, son bautizadas. Y en Hechos 2:47 nos dice que esas personas que eran bautizadas eran añadidas a la iglesia. Entonces, a esa iglesia que comienza en el año 33, ahí en Hechos capítulo 2, a esa iglesia pertenecemos. De esa iglesia somos miembros, todos aquellos cristianos que hemos obedecido el Evangelio. Entonces, somos cristianos y somos miembros de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Algo importante también, que pertenecemos al cuerpo de Cristo, ¿no? Y vemos aquí Colosenses 1:18 que dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, aquí estamos viendo cómo la iglesia, según este pasaje, es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque recuerden, Él es la cabeza. Entonces, al ser miembros nosotros, pues nosotros pasamos a formar parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra adoración, ahora vamos a ver cuál es la adoración que nosotros tenemos. O sea, si usted un día nos llega a visitar, si usted llega a venir a acompañarnos, que esperemos en Dios así sea. Bueno, pues aquí vamos a decirle algunas de las cosas que nosotros hacemos, que nosotros realizamos dentro de nuestros cultos de adoración para que vaya usted comprendiendo
y corroborando, ¿verdad? Ahí con su Biblia, cómo nosotros adoramos a Dios. Y bueno, pues es importante, primero que nada, que todos sepamos que la iglesia de Cristo adora a Dios como su palabra lo enseña y no como nosotros queremos. Entonces, eso es algo importante. Yo no adoro a Dios como me plazca, no adoro a Dios de la manera que yo creo correcto, no adoro a Dios de la manera en que yo siento que es correcto, claro que no. Nosotros adoramos a Dios como Él lo quiere, como Él lo pide, como Él lo manda, como Él lo ordena. Y para ello quiero que leamos el Evangelio de Juan en el capítulo 4, versículo 23 y versículo 24, que dice de la siguiente manera: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dice versículo 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, aquí vemos a través de las Sagradas Escrituras cómo Dios busca que le adoren. Y según el mismo texto, el mismo versículo, Dios quiere una adoración que sea en espíritu y una adoración que sea en verdad. Eso es lo que busca Dios. Eso es lo que nos está mandando la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo quiere Dios que se le adore? Dios quiere que se le adore primeramente en espíritu y después en verdad. Ahora bien, ¿cómo es adorar a Dios en espíritu? ¿Y cómo es adorar a Dios en verdad? Bueno, adorar a Dios en espíritu tiene que ver con adorarlo con la intención y la disposición correcta. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros nos reunimos, cuando nosotros estamos aquí congregados para adorar a Dios, nosotros tenemos que estar concentrados, tenemos que estar enfocados y tenemos que estar atentos. Eso es adorar a Dios en espíritu. Yo no puedo llegar al lugar de reunión, a reunirme con la iglesia y estar todo distraído, salir y entrar. No puedo estar escuchando los cantos o cantando a Dios, pero con mi mente pensando en lo que voy a hacer al rato, o con mi mente enfocada en los problemas que estoy atravesando. Eso no puede pasar. ¿Por qué? Porque entonces ya no sería una adoración en espíritu. Entonces recuerden que Dios busca quien le adore en espíritu. Suele suceder que luego está la adoración a Dios, pero hay hasta problemas entre hermanos. Hay riñas entre hermanos o hay por ahí algo entre miembros de la iglesia, pero eso no puede suceder. ¿Por qué? Porque entonces no vamos a estar adorando a Dios en espíritu. Y recuerden que Dios es lo que quiere, que se le adore en espíritu. Entonces, cuando usted visite una iglesia de Cristo, usted va a ver esta adoración que va a ser en espíritu. O sea, no va a llegar usted a ver personas brincando, personas corriendo, saltando, aplaudiendo. No va a ver usted un desorden dentro de una iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos que estar concentrados, enfocados y atentos. Incluso la palabra de Dios nos menciona en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 40, dice allí, pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces, eso es algo importante. En las iglesias de Cristo hay orden, hay una, hay un enfoque, hay una atención a lo que se está
haciendo, hay una concentración. No va a encontrar usted desorden, no va a encontrar usted personas temblando, personas gritando, saltando, bailando. Eso no lo va a encontrar usted en la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque recuerden que Dios pues, no pide, no demanda ese tipo de culto, sino un culto el cual se tiene que llevar a cabo decentemente y con orden, según Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 40. Entonces, para poder adorar a Dios en espíritu, hay que estar concentrados, hay que estar enfocados y hay que estar atentos. ¿Y cómo adoramos en verdad? Bueno, adorar a Dios en verdad, esto quiere decir que debemos de adorarle de la forma en que la Biblia enseña. O sea, yo no puedo decir, yo siento que adorar a Dios, pues, que para adorar a Dios debo de hacer esto. O yo siento que a Dios lo adoro con que lea mi Biblia. O yo siento que con que esté yo en mi casa sentado cantando, ya con eso estoy adorando a Dios. No, lo que yo sienta, bueno, les recomiendo el estudio de la autoridad bíblica, ¿no? Ahí vamos a ver, o ahí estuvimos estudiando que los sentimientos no son autoridad bíblica. Entonces, para que nosotros podamos adorar en verdad, pues tiene que ser de la manera en que Dios manda, o sea, la manera en que Dios autoriza, hacerlo todo conforme a la palabra de Dios. Esto es lo que nosotros debemos de hacer para poder adorar a Dios en verdad. Porque, por ejemplo, en muchos lugares se utilizan los instrumentos para adorar a Dios. Y yo digo, bueno, pues hay lugares donde lo hacen, pero ¿y si Dios dice que no? Pero yo puedo decir, no, pero es que a poco no, la música se escucha bonita, mira, se escucha re bien la guitarra, pero ¿y si Dios dice que no? No, pero es que mire, hermano, yo soy baterista, yo puedo ayudarle. Bueno, pero ¿y si Dios dice que no? Entonces, esto es lo importante. Tenemos que sujetarnos a lo que la Biblia enseña. Tenemos que practicar, adorar a Dios como la Biblia manda, como la Biblia enseña, no como yo creo, no como yo pienso, no como yo siento, no como yo imagino. Claro que no. Aquí debemos de adorar a Dios en verdad, como es en verdad, como la Biblia lo enseñe. Entonces, esto es algo importante, que la iglesia de Cristo adora a Dios en espíritu y en verdad. Y ya vimos que adorar en espíritu, pues es estar concentrado, enfocado y atento, y adorar en verdad es hacerlo de la forma en que Dios manda y hacerlo de la forma en que Dios autoriza. Ahora, ¿cuáles son los actos de adoración que nosotros llevamos a cabo? O sea, usted va a entrar, Dios quiera, un día nos visite una iglesia de Cristo, no solamente en Jerecuaro, ¿verdad? Puede haber en ciertas localidades, ¿verdad? En muchas localidades, gracias a Dios, hay iglesias de Cristo. Entonces, si usted visita una iglesia de Cristo, ¿qué es lo que usted va a encontrar? Bueno, lo que hace o lo que hacemos la iglesia de Cristo es que nosotros oramos a Dios, y ahí lo va a encontrar en Primera de Timoteo, capítulo 2 versículo 8, ¿no? Entonces, esto es algo importante, es algo que todos llevamos a cabo dentro de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Oramos a nuestro Dios, algo importante para que encomendarnos a Él, ¿verdad? Durante el servicio de adoración que llevamos a cabo. Otra cosa que hacemos es que cantamos a Dios, pero lo hacemos sin instrumentos musicales. Usted puede leer ahí en Efesios 5:19 cómo el Señor demanda cantos, demanda himnos que sean espirituales. Hebreos capítulo 13, versículo 15, también nos lo aclara, ¿no? Que el Señor busca un sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, cuando hablamos de la alabanza a nuestro Dios, en el Nuevo Testamento nos vamos a dar cuenta que Dios quiere una alabanza a capela, una alabanza sin instrumentos. Incluso vemos los apóstoles, los discípulos, la iglesia del primer siglo adoraba a Dios de esa manera. Entonces, por esa razón nosotros no usamos instrumentos, nosotros cantamos a Dios con el fruto
de nuestros labios. ¿Por qué? Porque así lo pide Dios, recuerden. Él quiere cantos espirituales. Es imposible, ¿verdad?, pensar que algo espiritual va a salir de una guitarra o algo espiritual va a salir de una batería. O sea, obviamente no, lo espiritual va a salir de dentro de cada uno de nosotros. Entonces, nosotros alabamos a Dios, cantamos a Dios sin el uso de instrumentos. ¿Qué más hacemos en el culto de adoración? También tomamos de la cena del Señor y esto lo hacemos cada domingo. Ahora, ¿por qué cada domingo? Porque la Biblia también así lo enseña. Ahí está Hechos, capítulo 20, versículo 7, nos lo enseña, ¿no? Nos dice allí, ¿no? Reunidos los discípulos, dice el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Entonces ahí vemos que los discípulos, el primer día de la semana, se reunían para partir el pan. Entonces, cuando vemos ahí la palabra pan, esta palabra viene de una palabra griega. Recuerden que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, la palabra pan viene de una palabra coartos, que quiere decir un pan especial, es decir, el pan sin levadura. Entonces, los discípulos, cada domingo, cada primer día de la semana, ellos se reunían para tomar o para comer del pan sin levadura, ¿verdad? Para ser partícipes de la cena del Señor. Y hay que entender que cuando tomamos la cena del Señor, lo que hacemos es comer pan sin levadura y tomar jugo de uva, no vino, ¿vale? No vino. Dice allí en Mateo 26, del 26 al 29, ¿no? Que Jesús alza la copa y hace referencia a esa copa, a este fruto de la vid, dice ahí la palabra de Dios. Entonces, lo que el Señor tomó cuando Él instruyó la cena fue fruto de la vid. Si investigamos qué es el fruto de la vid, pues vamos a darnos cuenta que hace referencia a un jugo de uva. Entonces, en la cena del Señor tomamos jugo de uva y comemos pan sin levadura. ¿Por qué? Porque así lo dice la palabra de Dios. ¿Qué más hacemos en el culto de adoración? Bueno, pues también ofrendamos. Y algo importante, ¿verdad? Que lo único o el único día que ofrendamos es el día domingo, no entre semana. Si usted viene y se reúne con nosotros el miércoles, no le vamos a pedir ofrenda. ¿Por qué? Porque Dios no lo manda. Dios manda que únicamente se le ofrende el día domingo. Ahí está la cita bíblica, Primera de Corintios, capítulo 16, en el versículo 1 y en el versículo 2. Ahí el Señor nos enseña que se le debe de ofrendar únicamente el primer día de la semana, ¿no? Ahí dice, el versículo 16, capítulo 16, versículo 2 dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces aquí vemos que Dios pide una ofrenda únicamente el domingo y no te pide el 10%, ojo, no te está diciendo el Señor, dame el 10%, te vas al infierno, como en ciertos lugares lo enseñan. Dios no dice eso. Dios dice, todos los domingos, aparta una ofrenda para que la entregues al Señor y la cantidad, dice el Señor, a según hayas prosperado. O sea, Dios no te exige un 10%. Dios lo único que te está enseñando es a que le ofrendas, a que le hagas una ofrenda a según hayas prosperado, a según te haya ido. Eso es lo único que te dice el Señor. Entonces nosotros ofrendamos también cada domingo a según hayamos prosperado. Y algo que también hacemos dentro de nuestro culto de adoración es que predicamos su palabra. Damos una predicación, damos un mensaje bíblico y pues todo, recuerden, lo hacemos conforme a la palabra de Dios. Entonces, estos son los actos de adoración que llevamos a cabo los días domingos. Oramos a Dios, cantamos a Dios, tomamos la cena del Señor, ofrendamos a Dios y damos una predicación de la palabra del Señor. Esto es lo que usted va a encontrar
si un día primeramente Dios llega a visitarnos. Y pues para ser miembro de la Iglesia de Cristo, si usted quisiera pertenecer a la Iglesia del Señor, si usted quisiera ser añadido a la Iglesia de Cristo, pues usted tendría que oír el Evangelio, Romanos 10:17, creer en el Evangelio, Marcos 16:15 al 16, arrepentirse de sus pecados, Hechos 17:30, confesar a Jesús como Señor, Romanos 10, del 8 al 10, y ser bautizado para perdón de sus pecados, Hechos 2:38. Y por supuesto, ¿no? Ya una vez cumplidos estos pasos, pues hay que permanecer fieles hasta el último día de nuestras vidas. Entonces, pues hasta aquí terminamos con esta clase, la cual espero que sea de edificación para todos nosotros. Pues les mando saludos a todos, que Dios les bendiga y que tengan un excelente día.